Hola estudiantes de quinto año, ¿cómo andan? Espero que bien, mi nombre es Jonathan Castronuevo, el profesor de literatura. El motivo de este video es para poder un poco explayarme o explicar, abordar el texto El Matadero de Esteban Echeverría, texto muy importante, acá lo tenemos en el libro, ¿no? El Matadero. Yo les pasé por PDF a la página virtual, a la plataforma, el texto completo del Matadero y le pasé una serie de preguntas que ustedes tenían que responder acerca de dicho texto. Muchos de ustedes lo han hecho y lo han hecho muy bien, ¿sí? Pero la idea de este video es no ir nuevamente a lo que es las respuestas en sí de lo que ustedes pusieron, sino más que nada entrar un poco en la cuestión más, la construcción literaria e histórica del Matadero. Siempre decimos los profesores de literatura que todo autor es hijo de su época. Todos los autores escriben en una época en la cual nacieron, vivieron, sintieron, pensaron. Es muy difícil separar, imposible separar al autor de la época en la cual escribe. Indudablemente en esa época hay un montón de formas de escribir, de pensar, de sentir, etcétera, que influyen directamente en el autor, tanto sea a favor, en contra, etcétera. Cada uno va desarrollando sus propias ideas. No es lo mismo escribir en el siglo XIX que escribir en principio del siglo XX, a mitad del siglo XX, o escribir ahora. Los sucesos políticos, históricos, que atraviesan nuestra historia, no solamente la historia argentina, sino la historia latinoamericana, la historia mundial, influyen en el pensamiento de la gente, en su forma de manejarse, pensar y demás cuestiones. Por eso no podemos separar en principio a Echeverría de la época en la cual vivió. ¿Sí? Su pensamiento se va a ver reflejado en su literatura. La literatura argentina es una literatura muy política, surge justamente de los conflictos políticos. El Matadero de Echeverría es uno de los primeros textos. Si bien este está escrito entre 1835 y 1840, es publicado recién en 1876. En ese momento no lo publicó porque en el momento que lo escribe era más un texto para ir pasando o distribuyendo entre gente que era afín a su pensamiento. No podía publicarlo abiertamente porque en ese momento estaba el régimen del gobierno de Juan Manuel de Rosas, que es justamente al que él va a atacar de forma feroz en el Matadero. Para empezar, vieron que el Matadero al principio dice que esto ocurre en el año 1803 y puntos suspensivos, es porque justamente no es un recurso literario, pero nos está diciendo que esos puntos suspensivos, que ahí falta un número. Entonces, indudablemente estamos hablando dentro de la década de 1830 y 1840, y los estudiosos del tema dicen que esto fue escrito, como les dije antes, entre 1835 y 1840. En ese momento, cuando Echeverría escribe, está al mando político de la Argentina don Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes. Fíjense que él nombra en determinados momentos el restaurador. Él no lo nombra nunca a Rosas directamente, pero sí cuando habla restaurador, etcétera, ahí ya sabemos que está hablando de Rosas, ¿no? Y de la política, del régimen político de Rosas en ese momento. Echeverría pertenece a una generación que se podría considerar la primera generación de intelectuales literarios de la Argentina. Estos intelectuales venían con las ideas europeas, ellos fueron educados en Europa, en las más grandes élites, sus familias pertenecían a las emergentes burguesías o a la oligarquía terrateniente en la Argentina. Estamos hablando de un sector de élite que era el que tenía acceso y que podía viajar, etcétera, a Europa, estudiar en Europa y traer esas ideas
acá a la Argentina. No todos en ese momento, como ahora, tenían acceso a la educación. Entonces, a esa educación que se tilda de culta, ¿no? De elite, que es la literaria, etcétera. La mayoría de la gente no sabía leer acá en la Argentina. Los que tenían gran acceso a las lecturas, etcétera, era justamente un sector acomodado, un sector de elite, un sector de los ricos, de la burguesía. Entonces, Esteban Echeverría pertenece a esa generación y pertenece a esa clase social determinada, ¿sí? Ahí en El Matadero vamos a ver que es un texto totalmente político, totalmente de denuncia política y de posicionamiento político con respecto al gobierno de Rosas. Echeverría no se guarda absolutamente nada, hay una cuestión muy grotesca, muy burda, muy sátira, todo dentro de El Matadero, muy violenta, ¿no? Porque esa violencia es la que él quiere decir que durante el gobierno de Rosas la gente era así de violenta, ese era el régimen político, no había libertad, etcétera, ¿no? Eso es lo que grafica bien en El Matadero. Fíjense que él compara a la clase social o a la gente que circula en el matadero, a los negros, etcétera. Habla de la negra en un determinado momento, como si fueses como animales. Hay una comparación entre los animales y la gente, ¿no? Los animales que se sacrifican, que se matan en el matadero, son iguales a la gente que lleva a cabo esa matanza. Son salvajes, ¿no? Acá empieza algo muy importante que vamos a ver después, que en la literatura argentina es fundamental, que es la dicotomía entre civilización y barbarie. Civilización, lo que viene de Europa, lo bárbaro era lo que era oriundo de acá, digamos, todas esas personas eran bárbaras. Era la barbarie, era el salvajismo, era la irracionalidad. Bueno, en cambio Echeverría, con los unitarios, viene a ser un poco la racionalidad, la civilización europea, traerla a la Argentina para el gran progreso nacional. Si bien Echeverría no se adjudica el mismo, no se pronuncia como unitario, sí, indudablemente hay un apoyo muy fuerte que va en línea a lo que proponían los unitarios. En ese momento estaban los federales y los unitarios. Los federales estaban en el poder, con Juan Manuel de Rosas como su gran líder, después de lo que fue la muerte de Facundo Quiroga, que era un caudillo. Entonces el modelo federal era el modelo en ese momento vigente, un modelo más nacionalista, y el modelo más de los unitarios, traer más lo que es la política europea, la cultura europea, que también está agarrada de una clase social poderosa, enriquecida. Pero ese es el contexto en ese momento, ¿sí? Estamos hablando del siglo XIX. Y ustedes ven que en el matadero hay esta cuestión que les digo del salvajismo, la sangre, ¿no? Justamente el color representativo del gobierno de Rosas es el rojo, bueno, como la sangre. Hay una relación directa que hace Esteban Echeverría con la sangre. La sangre está todo el tiempo, tanto la sangre cuando se los mata al toro, a las vacas, como cuando se mata al unitario que termina prácticamente explotado en sangre, ¿no? La sangre es el color, el símbolo del salvajismo, del rosismo para Esteban Echeverría. Y es muy importante esa simbología de la sangre, el rojo, no tan significativo de la Federación Rosista. Después vamos a ver que hay también una cuestión muy importante con la religión. Indudablemente es importantísimo, muchos de ustedes lo contestaron en las respuestas que hicieron. La relación con la religión empieza desde el principio. En principio con el diluvio. Fíjense que el matadero reabre después de un gran diluvio. Y ese diluvio lo podemos comparar con el Antiguo Testamento de la Biblia, donde hay un gran diluvio, donde está Noé. Él nombra a Noé en un determinado momento. Entonces es un castigo. El gran diluvio es un castigo que Dios pone en el mundo ante los pecados de las personas. Bueno, hay un gran diluvio justo porque un gran diluvio, un castigo contra el régimen rosista, contra las personas en ese momento. Bueno, hay toda una relación ahí
el matadero es un gran arca, no lo sabemos. Después ahí hay una cuestión importante, ¿no? Yo todo lo que estoy haciendo son relaciones literarias con el contexto y demás para poder explicar por qué Echeverría escribe lo que escribe. Cuestión muy importante también aparece con el rol del catolicismo. En ese momento había una alianza entre Rosas y sectores del catolicismo, los que venían de Europa con estas ideas progresistas, digamos, entre comillas, venían con unas ideas más de la Revolución Francesa, que era un poquito opositora a la religión porque se basaba más en la racionalidad. Entonces tenían choques constantes con la religión, especialmente con el catolicismo, bueno, con el cristianismo, digamos, en general. Pero ahí cuando habla de la Cuaresma, ¿sí? Cómo la iglesia tenía una relación con Rosas, cómo la iglesia se queda con la carne mientras le prohíbe a los demás, ellos comen carne, ¿no? Como diciendo, es Rosas el que permite esta desigualdad, ¿no? Que la gente no pueda comer carne con el pretexto de la Cuaresma, pero la iglesia sí come carne. La iglesia es la que distribuye la carne junto a los que están en el matadero. Eso es muy importante porque indudablemente utiliza a la iglesia católica para atacar a Rosas. ¿Sí? Más allá de que Echeverría posiblemente no era creyente, o sí era creyente, pero no estaba a favor de la iglesia católica o de la institución católica, etcétera, ¿no? Viene por ese lado. Después vamos a ver un montón de descripciones cuando se le escapa el toro, ¿no? Muy salvaje, todo muy federal como lo quiere poner Echeverría, ¿no? Echeverría quiere mostrar que así se maneja el rosismo. Indudablemente es una ficción, digo, ¿no? Acá él construye una fuerte idea del federalismo, más allá de que algunas cuestiones pueden ser reales o no, digo, pero acá el posicionamiento de Echeverría es graficar de una forma burda, de una forma exagerada, cómo funciona el régimen rosista para generar un rechazo muy importante y también para mostrar de cierta manera que esa violencia que ejerce el rosismo sobre los que piensan diferente o los que son opositores a su régimen es la violencia que tendrán que ejercer ellos para aniquilar al rosismo y al federalismo. Porque después, digo, va a venir estos unitarios que luego van a asumir el poder, van a llevar a cabo masacres, genocidios muy importantes, ¿no? Estamos hablando de tanto de Mitre, de algunas cuestiones de Sarmiento, estamos hablando de Roca, etc. Pero volvamos al texto en sí, y vamos a ver que en determinado momento aparece un personaje oscuro que se llama Matasiete, ¿no? Que es aparece el juez y aparece Matasiete. Matasiete es aquel que mata sin piedad, ¿no? Como si fuese una especie de cazador indomable que no le importa nada, un salvaje, un animal, otro animal. Matasiete es un animal más en el matadero. Y después aparece el juez, ¿no? Que el juez tiene un poder absoluto en el matadero, que después va a tener un diálogo con el unitario, porque justamente es esto lo que pasa. Aparece un unitario que parece el descuido de haberse perdido por las calles cerca del matadero. Entonces lo ven las personas que están en el matadero, lo ve Matasiete, todos esos animales, hombres animales que están en el matadero. Esto es muy importante también porque relacionar a esas personas con los animales no los convierte en hombres, ¿no? Entonces, para Echeverría no son hombres, son animales. Eso es importante porque ¿quién lidera el país? ¿Quién dirige políticamente el país? Animales, ¿no? A quienes siguen, a Rosas que permite esos animales, etcétera, etcétera. Hay muchos videos sobre esto, ustedes lo pueden analizar. Bueno, y aparece el unitario y lo agarran al unitario. El unitario obviamente es muy sobrador porque él pertenece
a una élite muy culta, a una élite adinerada. Él se pierde por ahí, los ve como una manera a estos salvajes, los ve como horrorizado, ¿no? Y en un momento como que se les pone a discutir de alguna manera. Y después, bueno, llevan a cabo todo lo que es como si fuese una ceremonia con el unitario, lo cuelgan parecido a como cuelgan una res vacuna o como cuelgan al toro, lo empiezan a torturar y en determinado momento muere el unitario, se le explota la sangre, ¿no? Toda una cosa muy, muy burda, muy salvaje. Y muy importante cómo está puesto el unitario está puesto en forma de cruz, lo cuelgan, ¿no? Ahí otra vez una relación con la religión, justamente crucificado, ¿no? Como Jesús que muere crucificado. Bueno, el unitario muere crucificado como Jesús, ¿no? Como si fuese una especie de Mesías que está trayendo la civilización al mundo y son los salvajes irracionales los cuales los asesinan, ¿no? Hay una correlación directa, un paralelismo con la crucifixión de Jesús, con el acto de la crucifixión de el unitario, ¿no? Entonces, bueno, el unitario muere, mata a 7, lo tortura, termina muriéndose, hay otra vez la sangre, etcétera. Fíjense que todo el ambiente, es fundamental el ambiente que construye Echeverría en este cuento que es El Matadero. Es fundamental el ambiente. Es un ambiente totalmente opresivo, totalmente asqueroso, totalmente horrible. Imagínense ustedes calles sin pavimentar, todo tierra, todo muy... no había casas, ¿no? Todo un lugar muy abierto. Cerca del matadero con un olor totalmente, no sé si ustedes conocen, el olor de los mataderos, ¿no? Un olor a podrido, un olor a muerte. Y además la sangre. Entonces con el gran diluvio, todo embarrado, olor a muerte, sangre también mezclándose con el agua estancada del diluvio en el barro, ¿no? Toda una cosa totalmente espantosa. Es el ambiente que construye Echeverría y el ambiente que construye adentro también del matadero, no solamente afuera, sino adentro, de la violencia, de los salvajes, de estos animales matando a otros animales. Eso es importantísimo, no son hombres, son animales para Echeverría. Y es el rosismo, es el federalismo el que promueve que estos animales estén en el poder, que estos animales tengan poder. Convencen también a la chusma, a la gente común como la negra, gente bruta para Echeverría, los convencen también de este salvajismo. El régimen de Rosas es para Echeverría un régimen de salvajismo, que también lo va a hacer para Sarmiento, que después vamos a ver algunas partes de Facundo de Sarmiento. También para Sarmiento va a ser el régimen de Rosas un régimen salvaje. Indudablemente hay intereses políticos determinados, formas, regímenes políticos diferentes, si bien algunas cuestiones y críticas al rosismo se pueden dar y son muy fuertes, ¿sí? Pero estas personas con los unitarios venían con un pensamiento que después lo van a desplegar y que va a ser totalmente salvaje, ¿no? Va a ser una civilización que querían traer tan bárbara como los que ellos combatían, ¿no? Eso es muy importante, lo vamos a seguir viendo, pero importante, digamos, que ustedes tengan en cuenta estas cuestiones para que les sirva analizar el texto del Matadero y que nos sirva para poder analizar otros textos más adelante, que ustedes puedan relacionarlo con el contexto histórico, político, social, cultural, económico del momento y que sepan por qué el escritor escribe eso y cuál es el posicionamiento político de ese escritor. Si no, no vamos a entender qué es lo que escribe. La literatura argentina está totalmente atravesada de la política. No podemos entender la literatura argentina si no entendemos la política argentina. ¿Sí? Está totalmente ligado. Así que bueno, espero que más o menos esta explicación también los ayude a entender el matadero. Nos vamos a seguir viendo voy a seguir grabando videos, voy a seguir dando ejercicios y textos. Seguramente lo que se nos viene
es lo que se nos viene, ese Facundo y el Martín Fierro, que también tienen que ver con la literatura del siglo XIX acá en la Argentina, obras fundamentales, ¿no? Estas tres que vamos a ver, Matadero, Facundo y Martín Fierro, para entender la literatura argentina, el origen de la literatura argentina, como la conocemos, ¿no? La literatura escrita argentina, letrada argentina, y la política argentina. Va a ser totalmente, Civilización y Barbarie va a ser un paradigma muy importante en la historia argentina, que no sabemos si hoy está resuelto, posiblemente no. Tiene que ver mucho con las clases sociales y demás cuestiones. Pero bueno, vamos a esperar para el otro video. Espero que se haya entendido. Nos estamos viendo.